Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos una vez más en meditando en la palabra. La palabra que quiero compartir contigo hoy está basada en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta palabra eh, nos ayuda en gran manera, porque dice la palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces el Espíritu es quien tiene que orar por nosotros, quien tiene que darnos las palabras exactas, ya que en nuestro pensamiento muchas veces está, pero es que yo no sé si pedirle esto a Dios porque no sé si me lo merezco. Yo no sé si pedirle esto a Dios porque no sé si es su voluntad. Yo no sé si decirle esta palabra al Señor porque en realidad no sé si le están agradando. Entonces dice la palabra que el Espíritu viene y nos ayuda a orar. Y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemido es un sonido de dolor, un gemido de intensidad, de sentimiento profundo. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros con esos gemidos. Y aún dice que son gemidos indecibles, o sea, gemidos que no pueden describirse. Entonces, como Él sabe nuestra necesidad, Él va a Dios y le ora a Dios por nosotros con esos gemidos indecibles. También dice la palabra que nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad porque quizás hemos cometido algún pecado, o lo más seguro, porque somos pecadores. Aunque yo sea un pecador arrepentido, pues sigo siendo un pecador al fin. Pero dice que me ayude en mi debilidad, porque muchas veces pienso que orando no puedo decirle al Señor, no, Señor, porque he pecado. O sea, no, pienso que no puedo pedirle algo o orarle de alguna manera en específico porque he pecado. Entonces mi pecado viene a mi mente y entonces pienso que no soy digno de que Dios me responda esa oración, o digno de que Dios tenga esa misericordia, ¿sí? O que mi oración no va a llegar al trono de la gracia por cuanto he pecado. Entonces dice que Él me ayuda en mi debilidad. Él es el que va y ora por mí para que mis oraciones no tengan estorbo por mi pensamiento, por el pecado que he cometido. Ahora, con esto no le estoy dando rienda suelta al que peca, o al pecado, mejor dicho. Con esto no le estoy dando rienda suelta al pecado. No estoy diciendo, no importa, puedes pecar y no. O la palabra no nos está dando esa rienda suelta. Eh, Simplemente que cuando pecamos, pero nos arrepentimos y nuestra conciencia, digámoslo así, nos está acusando o no nos deja orar, no nos deja pedirle al Padre desde el corazón, entonces dice la palabra que Él intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en esa debilidad que hemos cometido y o que está esa debilidad que está haciendo una carga en nosotros, y dice que entonces Él va y pide por nosotros, porque dice que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque muchas veces también entonces no sabemos cómo pedir al Señor, porque a veces pedimos cosas que creemos que necesitamos, o que quizás nuestra vista ve que necesitamos, pero en realidad el Espíritu es quien sabe qué es lo que necesitamos. En realidad es el Espíritu el que sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Porque una de las cosas que casi nunca le pedimos a Dios es, es esa ayuda espiritual, esa ayuda para levantarnos espiritualmente, para levantarnos en oración, para levantarnos en ayuno, para levantarnos en guerra espiritual. Casi nunca se la pedimos a Dios.
Entonces dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dice la palabra, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque muchas veces la oración está en nosotros, está dentro de nosotros, pero como no la podemos decir porque nuestro pensamiento, nuestra conciencia no nos deja decir esas palabras claves para que las oraciones lleguen a la presencia del Señor, entonces dice que el que escudriña el que escudriña los corazones, sabes cuál es la intención del Espíritu, sabes cuál es la intención de tu Espíritu, cuál es la intención por la que estás orando. Asimismo, sabes cuál es la intención por la que quieres pedirle, porque quizás vas a pedir algo que no necesitas, que verdaderamente no es tu necesidad. Y como el Espíritu sabe cuál es tu necesidad, entonces sabe cuál es la intención de eso que vas a pedir. Y como no sabes exactamente lo que vas a pedir, entonces Él es el que intercede por ti. Dice la palabra que porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, esto de quizás tú me estás oyendo y no eres cristiano, digamos, pero te preguntas, ¿cómo es esto de que intercede por los santos? Esto de que intercede por los santos no significa que yo sea un santo y no peque, que yo sea el más santo que los demás. No, esto significa que cuando vamos a Él, cuando vamos a su presencia, cuando lo hemos aceptado como a Jesucristo, como el suficiente y único Salvador, dice la palabra que Él nos santifica. No es que somos santos porque no cometemos pecado o no cometemos errores. No, es que Él nos santifica. Porque así como cometemos el pecado, así nos arrepentimos, intentamos, tratamos de apartarnos de ese pecado y no volverlo a hacer. Y entonces Él nos santifica. Es ahí cuando Él nos santifica. Ser santo no significa no pecar, porque siempre vamos a pecar. Ser santo significa no practicar el pecado. Y no practicar el pecado es que si yo cometo cualquier tipo de pecado y entonces me arrepiento, digo que como estoy verdaderamente arrepentido, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer. Y aunque cometa otro pecado de otra índole, digamos así, otro cierto pecado que pueda cometer o otro error que pueda cometer, eh, me arrepiento de aquel otro, no del mismo. No significa que yo voy a cometer un pecado y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer y entonces no, pero es que el Señor me perdona. No, significa el ser santo, significa que yo reconozco que lo hice mal, reconozco que no tenía que haber hecho eso y entonces al arrepentirme de eso me aparto de ello y no vuelvo a cometerlo porque como dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Tengo que reconocer mi pecado, apartarme de él para poder alcanzar misericordia. Entonces, el ser santo no significa no pecar. El ser santo no significa tener unas alas de ángel y estar volando en los cielos. No, el ser santo significa que Dios, por su misericordia, Jesucristo me limpia con su sangre, el Espíritu Santo intercede por mí y yo me aparto de ese pecado porque Él es quien me hace reconocer mi pecado y entonces me aparto de ese pecado y entonces Él me santifica y por eso dice intercede por los santos. Si tú quieres, si tú no estás con el Señor, no has aceptado al Señor y quieres que sea el Espíritu que interceda por ti, entonces te insto en esta mañana a que aceptes al Señor, a que puedas decirle al Señor, te acepto en mi corazón como mi suficiente y único Salvador. Y entonces verá como el Espíritu intercede por ti. Y si tú ya tienes al Señor, te insto a que sigas confiando que el Espíritu intercede por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasa un día lleno de la gracia y la misericordia del Señor. Y te invito nuevamente a suscribirte a mi canal de YouTube, Evangelista Aldrin Hernández. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana.